charlar, para compartir de este mes de la memoria, sí, de la verdad y la justicia, porque hay que decirlo, hay muchas actividades, además de la marcha que fue muy conmovedora en todo el país ayer y en Posadas también, pero hay muchas actividades todavía para cerrar este mes de la memoria. Y está en línea para charlar un ratito con nosotros y con nosotras Mariana Lombardini, que es docente, investigadora, extensionista fue mucho tiempo, no sé si lo sigue siendo, capaz que sí, alguien que tiene mucho también que contarnos de todos estos temas, docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Facultad de Arte y Diseño también, y está en línea. Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. Miguel, Alicia, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, te diría que casi más extensionista que investigadora, ¿sí? Me reconozco. Ah, bien. Está bueno. Sí, son condiciones, creo que no sé si es difícil, viste, separarlas, digamos. Uno no se puede pensar sin el territorio, sin la articulación, el trabajo con otros y con la comunidad, así que siempre hay alguna línea de extensión para trabajar. Totalmente, y que después eso te lleva a la investigación también, ¿no? Para poder regresar a esos territorios de otras formas. Mariana, sí. Pensaba mucho un poco en tu trabajo cuando en este gobierno en particular parece tan explícito la disputa por las memorias, ¿no? Y por las conmemoraciones. Vos que trabajaste la conmemoración del 24 de marzo en nuestra provincia, ¿cómo estás viendo estos días? ¿Cómo estás viendo estas, entre comillas, disputas? Bueno, la verdad es que como todos un poco revolucionados, conmovidos, ¿no? Creo que vamos como experimentando distintos estados de ánimo y de posición frente a lo que va pasando, porque nosotros, en mi caso particular, creía que habíamos avanzado un montón, que habíamos logrado conquistas en el campo de la mirada, de la defensa de los derechos humanos, a las que les dedicamos, bueno, yo muchos menos, pensemos en las abuelas y en otras generaciones, muchos años, ¿no? De trabajo, muchas actividades, mucho compromiso. Y de repente un poco la sensación es como volver de nuevo para atrás, ¿no? O sea, todo aquello que pensamos que ya era motivo de conquista colectiva, hoy de nuevo está en tensión y de nuevo se pone en discusión, ¿no? Y por supuesto que lo que más nos conmueve, creo que es que esa discusión nace del propio Estado, digamos, ¿no? Sí. O sea, hay un propio desde el propio Estado, digamos, instalando de vuelta esas formas de darle sentido y de entender estas memorias colectivas desde otro lugar, ¿no? Entonces eso creo que es lo que de vuelta nos pone como en un estado de tensión, de alerta, de volver a pensar y a sentarnos a retomar esas discusiones y esos espacios de reflexión al que en su momento le dedicamos tanto tiempo y tanto compromiso, ¿no? ¿Vos notás algún tipo de clivaje etario, de edad, digamos, para decirlo más sencillo? ¿Puede ser que haya un grupo de gente muy joven a la que estos relatos de lo que la dictadura hizo, etcétera, le quede como lejano? ¿O también hay un proceso de desmemoria vinculado con otras cosas? ¿Han podido trabajar eso? La verdad es que no puedo asegurarlo, vamos a decir, desde un espacio de reflexión más científica, ¿no? O sea, a mí particularmente era un eje de trabajo del que en los últimos años uno siempre está leyendo y estudiando, ¿no? Pero no le seguí dedicando la misma cantidad de tiempo, por esto que también contaba que ya habíamos sentido que, no sé, de repente teníamos un canal público, ¿no? Como Paca Paca, ¿no? Con un personaje adorable como Samba, que venía ya a contarles a los niños. Entonces teníamos niños
reproduciendo y dándole ese sentido a la historia que mucho tiempo fue negada, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, me pasa que ahora de nuevo siento la necesidad de volver a desempolvar los libros, los archivos, volver a mirar y ¿no? Y poner atención a ver qué está pasando. Sí, ya con la aparición de estos discursos negacionistas, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿quiénes son, no? Claro. ¿Quiénes están trayendo de vuelta a la escena pública este sentido de la historia? ¿Quiénes están de nuevo instalando estos discursos? Yo no puedo asegurar que sean jóvenes, o sea, porque bueno, es como más complejo, tendríamos como que hablar del mapa político, ¿no? De este momento también, pensando en el modelo de los electores y demás. Lo que sí estoy percibiendo es que de nuevo aparecen los que siempre, digamos, están ahí como latentes, esperando la posibilidad para volver a instalar estos discursos o sea, la teoría de los dos demonios, digamos, ¿no? Pero no tengo claridad con cuál es la franja etaria. Lo que yo no quisiera, digamos, no podría asegurar que sean jóvenes. Mariana, yo creo que hay una edad mucho más grande, sí. De hecho, pareciera que son, entre comillas, dinosaurios que están reinstalando todo esto, ¿no? Sí, que son los adultos. Porque yo veo por los niños también, no sé, tengo un niño, está bien, digamos, ¿no? Está como en otro espacio, pero voy siguiendo lo que trabajan en la escuela. Vengo principalmente prestando la atención sobre el tratamiento relacionado a los derechos humanos. Y volvió ahora, digamos, el viernes de la escuela y me contó que en la escuela reflexionaron. Le digo, bueno, ¿sobre qué hablaron? Y dice, bueno, no me podía contar con detalle, pero su reflexión era, mami, ¿por qué argentinos contra argentinos? Me decía, o sea, explícame por qué argentinos contra argentinos. Es decir, la escuela sigue trabajando sobre, en su momento, lo que a mí me interesaba, que era la efeméride, ¿no? Claro. No sé con cuál nivel de profundidad y demás, por eso digo que yo no me iría más por el lado de los jóvenes, digamos, ¿no? Mariana, o sea, y ese trabajo que es un poco lo que nos disparó convocarte, Entre Memorias, que era pensar la conmemoración del 24 de marzo, y había un recorte temporal ahí, 76-2006. ¿Qué veías ahí? Porque hay que decir que después del 2006 vino la emergencia de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ahí comenzamos a ver con mayor claridad también las condenas. Se empezó a reconstruir desde las sentencias judiciales un saber y una verdad que hoy hasta es difícil decir que lo estén objetando, aunque lo estén objetando, digamos, ¿no? Pero en esos años, ¿qué pudiste ver de cómo se conmemoraba? Bueno, vos, no sé si fuiste vos o Miguel, usó uno de los términos, la disputa de la memoria, ¿no? Esta es histórica, tiene que ver con los posicionamientos ideológicos, políticos, siempre está en tensión, las memorias son estratégicas, los silencios, digamos, ¿no? Entonces, también la actualización y el sentido, que eso está en permanente disputa, ¿no? O sea, por ahí el tema es quién va instalando, o sea, quién es el que habilita también esta discusión. Lo que yo fui viendo a lo largo de todos los años del recorte que había hecho sobre los diarios es que la forma de contar el 24 de marzo fue actualizándose. No fue claramente la misma a lo largo de los 30 años. Primero aparecía la idea del proceso de reorganización nacional. Durante mucho tiempo, te diría que digamos los 80, los 90, y recién en el 2000 empieza a plantearse el término, por ejemplo, de dictaduras militar, después cívico-militar, no, ya se habla de una dictadura cívico-militar empresarial. O sea, esas categorías se fueron actualizando a lo largo de los años. El término de terrorismo de Estado, lesa humanidad también, digamos, ¿no? O sea, crímenes de lesa humanidad.
todos esos términos se fueron actualizando a lo largo de los años, ¿no? En la medida que creo que las víctimas y los sobrevivientes pudieron hablar, en la medida que se fueron desarrollando los juicios, ¿no? Y que los responsables fueron juzgados, se fueron habilitando también otros discursos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como decía, el Estado tuvo también un compromiso y un posicionamiento en relación a ir contándonos otras verdades históricas, vamos a decir, ¿no? Y eso se veía como con mucha claridad en los titulares de los 24 de marzo, ¿no? De cómo iba apareciendo mencionada esa efeméride a lo largo de los 30 años que había sido el recorte. Porque los medios, bueno, como sabemos, son de alguna manera el reflejo, ¿no? Un recorte parcial de la realidad que con una carga editorial, política, ideológica, el diario, en este caso yo había estudiado el diario, ¿no? Va narrando, va contando. Y por eso también nos interesaba esos recortes, porque en gran medida lo que recordamos o lo que olvidamos como sociedad está construida desde los medios, de lo que cuentan o no cuentan los medios de comunicación, ¿no? Claro. Es la memoria social pública que después todos de alguna manera, fragmentariamente, claramente, porque la memoria, el recuerdo total es imposible, y ahí es lo interesante, ver la manera en la que se cuenta, digamos, ¿no? Y la forma en la que se cuenta ese relato, a quién se reivindica, bueno, ¿no? O sea, quiénes aparecen, lo que se dice, que es lo que de nuevo empieza por un sector de la sociedad, y como digo, lo más preocupante es que el propio Estado sea el que instale esas conquistas que creíamos que ya estaban saldadas, ¿no? Claro, Estado y socios. Ahí quería llevarte un poco más allá de lo académico al mundo de las impresiones. Ayer, ya que hablabas de los medios, y me voy a quedar yo con otro recorte por el lado de la televisión, solo uno transmitió el acto completo, ¿no? Los otros fueron como mechando como flashes, algunos se quedó un ratito más, pero en general en la pantalla de la televisión solo un canal se ocupó 100% de todo el proceso de lo que fue a la manifestación de ayer en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo lo viviste vos como observadora, como una persona, una investigadora que ha trabajado el tema, la movilización en casi todas las plazas del país? Porque ahí también hay una discusión bien concreta de las memorias. Para mí fue muy emocionante. Creo que todos estábamos un poco atentos a ver cuál iba a ser el comportamiento, qué era lo que iba a suceder desde distintos lugares, porque había hasta, ¿no? O sea, un rumor que había circulado de la posibilidad de que se den indultos. Entonces estábamos, creo que todos muy atentos al día de ayer. Y creo que bueno, nos emocionamos mucho a ver la participación de la sociedad, de la ciudadanía, en las plazas, ¿no? O sea, ocupando las plazas de todo el país con el pañuelo blanco especialmente como consigna, la diversidad de carteles, ¿no? Nosotros que participamos acá en Posadas, creo que fue muy buena la respuesta y la convocatoria. Había una diversidad, que esto también hay que decirlo, ¿no? De representaciones políticas, que es lo que tenemos que valorar y cuidar de la democracia, digamos, ¿no? De esta forma de gobierno, y en ese sentido creo que la respuesta fue masiva en reivindicar un día que se marca en el almanaque con este objetivo que tienen las efemérides, ¿no? De traernos una fecha para recordar con más fuerza algo, y que tiene que ver con decir, bueno, no queremos más, no queremos más represión ilegal, no queremos más todo lo que pasó, digamos, ¿no? O sea, torturas, bueno, la apropiación, porque si no, uno lo que nota también es como la liviandad con la que se vuelve a hablar de este tema, ¿no? Y con la que se trata de corrernos de estas reivindicaciones y de estas luchas, y donde hay que volver a explicar cómo se torturó, cómo fue el propio Estado el que ejerció violencia
ilegítima, digamos, ¿no? Cómo se desaparecieron personas, ¿no? Se apropiaron de hijos, niños. Cómo se apropiaron de bebés, digamos, ¿no? Nosotros estos días organizamos una proyección en la Facultad de Arte y uno de los videos que compartíamos era el de la restitución de los restos de Mirta Kutuné. O sea, todo esto, digamos, hay que, si es necesario, volvamos a contarlo, volvamos a traer, digamos, ¿no? Estos recuerdos al presente, para volver a decir, en el caso de Mirta Kutuné, fue hallada en una fosa común junto a otros 16 compañeros en Buenos Aires, digamos, ¿no? Creo que había sido en un cementerio, ¿no? En Buenos Aires, que estaban desaparecidos, ¿sí? Y gracias al trabajo invalorable del equipo de antropología forense en Argentina, se fueron reconociendo y encontrando los cuerpos, ¿no? El caso de Franzen y de Parodi, que de manera a propósito fueron, ¿no? En esa perversión interminable, cambiados los cuerpos para que los familiares lloraran ¿no? Pensemos lo tremendo de esto, ¿no? A cuerpos confundidos, ¿no? Sí, hoy hablábamos aquí de la crueldad como método, ¿no? Que es una cosa que además se repite. Y en el caso de Mirta Kutuné, recordemos, durante mucho tiempo la familia además buscó a un hijo o una hija, porque cuando a ella se la llevan estaba embarazada. Tuvo que también el equipo argentino de antropología forense en su investigación despejar eso, y bueno, lamentablemente el embarazo no prosperó, pero también esa perversidad, digamos, ¿no? De no saber qué estás buscando también, ¿no? Mariana, me quedaba un poco con esto que decías, y volviendo a tu propia experiencia también como madre, digamos, ¿no? De alguien que está transitando la escuela, en este caso la escuela primaria. Este trabajo de entre medios y memorias tenía como una propuesta para que se trabaje en las escuelas, ¿no? ¿Sabés si se está trabajando? ¿Cómo se está trabajando? No sé en su totalidad, era una de las preguntas que me quedaba como, ¿no? Para como en el aire, para tratar de desandar un poco. Hacia ahí me gustaría volver a ir, porque bueno, la escuela tiene un rol fundamental, si hablamos de los medios como formadores de la memoria social pública. La escuela también, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos 12 años, por lo menos entre la primaria y la secundaria, en las que las efemérides nos van moldeando la idea de mundo, digamos, ¿no? Un mundo más inmediato, con una historia regional, Argentina, el mundo. Entonces tiene un valor fundamental, ¿no? De qué eligen desde la escuela, además institucionalizando personajes, hechos, digamos, ¿no? Lo que se va contando. En su momento el material circuló mucho, trabajamos bastante con muchas escuelas. Era un material, pensemos que este material fue hecho en el 2009, ya tiene, digamos, sus años. Estos días ahora está alojado en la página también de la Facultad de Artes, de la que se puede descargar, pero me gustaría como convertirlo en una forma más quizás más práctica de acceso, como puede ser, no sé, quizás una plataforma web, ¿no? Sí. En su momento eran CDs, digamos, ¿no? O sea, se entregaban los CDs porque, bueno, las computadoras en las escuelas funcionaban todavía con las lectoras. Entonces vos, la idea era insertar el CD y te desplegaba todo el cuaderno con ese concepto también de cuaderno electrónico, digamos, ¿no? Como en un cuaderno, pero en formato electrónico para trabajar en el aula. Y trabajamos un montón y fue muy bien recepcionado, porque el material nace desde una inquietud personal mía, digamos. Yo termino la escuela secundaria sin saber qué había pasado en la dictadura cívico-militar en Argentina, digamos, ¿no? Sí. O sea, es una historia con que me encuentro en la universidad, ¿no? O sea, cuando llego a la universidad, y a mí me toca muy de cerca, y yo digo, bueno, por eso también me parece como, ¿no? Este trabajo de actualización permanente, porque en mi casa, yo soy de Santana, y el dato con el que me encuentro era con el funcionamiento del centro clandestino de detención en la localidad de Santana, ¿no?
Yo decía, pero ¿cómo? Si yo había sido una persona muy inquieta, había estudiado de Bonpland, no sé, todos de la yerba mate, de la fundación del pueblo, pero había una parte de la historia que no me habían contado, no me habían dicho nada, digamos, ¿no? O sea, ¿qué era eso que aparecía de repente como dato? Y además con datos muy sensibles, porque el destacamento de prefectura era el lugar de trabajo de mi papá. Entonces para mí fue muy movilizante, muy movilizante todo lo que me pasó, digamos, y por qué empiezo a estudiar lo que había pasado en Misiones. Y me parecía fundamental que la escuela tuviera un material para poder también conocer y que se pudiera estudiar y hablar, porque eso lo que también me parece fundamental, habilitar el diálogo, habilitar la discusión, habilitar la palabra. Cuando el centro de detención de Santa Ana se señalizó oficialmente, pasó algo muy interesante. Yo estoy en un grupo, digamos, de Santa Ana, y la gente estaba muy enojada y se ofendió mucho y estuvo muy molesta con la señalización de ese lugar. Y la discusión que se armó, digamos, ¿no?, en ese espacio virtual fue muy interesante, ¿no? ¿Qué sentidos empezaron a operar desde los habitantes? Y quienes estaban en ese momento a cargo del Ministerio de Derechos Humanos, cuando yo veía que esto estaba pasando y estaba pronto a hacerse el acto, yo digo, bueno, pero ¿qué otras actividades se van a llevar adelante? ¿Se van a hacer charlas en las escuelas? Porque también la imposición genera rechazo, ¿no? O sea, hay que también hablar por eso, digamos, ¿no?, de ver la manera en la que se cuenta, no la que se acepta, porque si no parece como, no, eso ya es otro tema, ¿no? El negacionismo debe estar condenado, no pasa por ahí, ¿no? Pero sí la forma en la que abordamos los temas y en la que vamos contándonos y actualizándonos esta memoria, me parece que merece ser pensada estratégicamente para no recibir el rechazo inmediato y la negación, porque hay alguien que ha vivido una historia, hay alguien que al que se le ha contado la vida desde un lugar y de repente vos venís a decirle, bueno, no, en realidad acá te falta esta otra mirada, ¿no? Totalmente. Para empezar, digamos, a construir el camino de qué es lo que está bien y entrar en ese otro plano, ¿no? Mariana, tenés que volver al tema. Creo que es súper necesario que retomes la investigación y que volvamos a tenerte ahí como interlocutora, como fuente, como a quien acudir para charlar de estos temas. ¿Te parece? Bueno, me parece que sí, por ahí aprovecharán. Sí, se mandaron a trabajar. Vamos a volver. Alicia, antes de dos cositas que me gustaría decir. Una, para invitar mañana justamente a la proyección de la película de 1985, que se va a pasar en el comedor, en el espacio del comedor, a las 20 horas, que justamente es una ficción que reconstruye cómo fue el proceso, digamos, de los juicios, del juicio a las juntas, el famoso libro Nunca Más, digamos, la famosa frase, y también vamos a proyectar un documental de La Rastrojera sobre uno de los juicios acá a represores responsables de los crímenes de lesa humanidad de Misiones, ¿no? 20 horas. Siempre actualizando, a las 20 horas. Bien. Y después, bueno, también hablar, hoy antes de salir al aire hablábamos de las pintadas de los pañuelos, acto que es también totalmente repudiable, ¿no? Pero más que nada, yo pensaba, bueno, ¿cómo actuar ante esto, no? Yo creo que primero de todo hay que ir a los espacios donde están esos cadetes formándose, que también me parece, así como la escuela, los espacios de formación de quienes después ejercen cargos, funciones desde las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas son fundamentales para ir construyendo también relatos, sensibilidades diferentes, ¿no? Porque no puede operar también livianamente el mandato, los mandaron, o sea, creo que también hay ese lugar. Entonces, actualizar, nos recordábamos esto, que ya en su momento se hicieron otras pintadas
y es sistemática esta práctica de borramiento que quieren hacer los militares, las fuerzas de seguridad, como el reconocimiento que se le hizo a un represor hace ¿cuánto? ¿Hace menos de un mes? Claro. Sí, menos de un mes, ¿no? En el Regimiento 30 de Apóstoles. ¿No? Mariana, mil gracias por este tiempo y bueno, vamos a seguir charlando. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre también tener estos espacios presentes para compartir y reflexionar un poco. Un abrazo. Mariana Lombardini, docente, extensionista, como dice ella, investigadora de nuestra Facultad de Humanidades y la de Arte y Diseño también. La excusa era meternos un poco en su trabajo entre medios y memorias, que recuperaba cómo se recuerda y se trabaja como efemérides el 24 de marzo, y ella había recortado 76-2006, y ahí también estaba bastante en disputa esta fecha, tan abiertamente en discusión esas memorias, ¿no? Después vinieron los juicios de lesa humanidad, antes habían sido los juicios por la verdad, una vez caídas las leyes de obediencia debida, punto final, se pudieron juzgar, la justicia ordinaria pudo juzgar estos crímenes, se empezó a probar desde la justicia el plan sistemático, ya sea de apropiación de bebés, el plan sistemático que significó el secuestro, la tortura, la desaparición, muerte, apropiación de bebés y demás, y fuimos también entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo de Estado, de que una cosa es combatir, si quieren, las organizaciones guerrilleras o las organizaciones armadas que operaron en ese tiempo, y otra cosa es cuando estamos ante el Estado que se convierte en terrorista, violando todas los derechos, las garantías y sembrando el terror, que fue lo que se vivió también en esos años. Así que bueno, ahí charlábamos un ratito con Mariana, y reiterar la invitación mañana en el comedor universitario a las 20. Y esto último que ella hablaba, ayer la marcha pintó pañuelos en distintos lugares de la ciudad frente a la sede que tiene el ejército ahí por Sarmiento y Junín. Se pintó, sí, Sarmiento Junín, en la esquina. Se pintó también pañuelos, y esta mañana se difundió que mandaron a pibitos, que suponemos que deben ser, no sé, cadetes, a tapar los pañuelos con escarapelas. Y salió el jefe del ejército a justificar eso. Y hay un repudio que está circulando, que están firmando distintas organizaciones, dando cuenta de, primero, la falta de respeto a esa expresión popular que decidió, en el ejercicio de nuestra libertad de expresión, señalizar ese lugar que tuvo una funcionalidad durante la última dictadura cívico-militar. Sí, un centro de torturas. Fue un centro de torturas, y además desde ahí se coordinaron un montón. Esa era la jefatura del área 232. Sí. Ahí estaba el sector de inteligencia del ejército. Sí. Ahí, por ejemplo, llamaban a los familiares para dar cuenta de los asesinatos. Ahí le informaron a la familia Pechac que tenían que retirar el cuerpo de Pedro Pechac, por ejemplo, ¿no? Y borraron así como quien... Y después dijeron, no, lo que pasa es que decidimos que había que poner un símbolo que nos represente a todos, dijo el jefe del ejército, que salió a hablar por distintos medios de nuestra ciudad, así con total impunidad, hay que decirlo. En fin, 15:56 minutos. El enterrador un día plantó a la muerte llora y llora sin consuelo. Enterrar es un arte, dice, sembrar es irse al suelo. Asomarse al umbral y dejarse caer. Otro aire, aire para tiempos inciertos. De lunes a viernes, Otro aire por FM Universidad.